Juan Raúl Ferreira Buenas Sierra. tardes, buenas tardes, buenas tardes. Tengo como es la noche de la nostalgia, un secreto para compartir. Bueno, vámonos. ¿Sabés qué? ¿Sabés Sacate el qué? 5 de oro. No, más raro todavía. Ay, Me gusta mucho el presidente uruguayo. El padre del presidente uruguayo fue un gran amigo de mi viejo y estoy muy contento de que haya ganado las elecciones. ya sé por dónde viene. Centroamérica. Claro, en Guatemala. Tenemos dos presidentes uruguayos, uno acá y otro allá. A mí me gusta el de allá. A mí me da pena que los medios internacionales, sobre todo, no estén contando por qué es nacido en Uruguay Bernardo Arévalo. Su padre fue, quizás y sin quizás, eh, junto con aquellos revolucionarios de la década del 60, desde el retorno a la democracia, 40 años atrás, el presidente más progresista que tuvo después de Jacobo Arbenz, de esa generación maravillosa que tuvo Guatemala. Y eso le hizo pagar con exilio durante los años de guerra civil y de dictadura en aquel país. Y estando sus padres en el exilio, oportunidad en que tuvieron una relación buenísima con mis padres, nació el que el domingo pasado fue electo presidente constitucional de Guatemala. Por un margen muy interesante, lo tengo por acá, 60%, el 60% de los votos en segunda vuelta. Había sacado el 11 en la primera vuelta, fundando con mucho esfuerzo un movimiento que se llama Semilla. Es muy interesante, ¿no? Y Sandra Torres, que es viuda del expresidente de derechas de Guatemala, el presidente Colón, es su tercer intento, con todo el aparato del poder atrás, su tercer intento por llegar a la presidencia de la República y sacó el 31% de los votos. Una diferencia bastante considerable. Pero el mismo domingo hubo elecciones en Ecuador. ¿Por qué hubo elecciones en Ecuador? Bueno, por una cláusula constitucional. Es increíble la triste coincidencia del nombre con lo que pasó. La cláusula constitucional se llama muerte cruzada. ¿Qué es la muerte cruzada en Ecuador? La muerte cruzada es cuando se le quiere hacer juicio político al presidente, teniendo votos en el Parlamento para ello, y el presidente, en vez de responder, prefiere disolver el Parlamento, la Constitución se lo permite, llamar a elecciones a los 180 días y gobernar por decreto. Eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador de hoy. La primera vuelta fue el miércoles pasado, donde la candidata del Partido Revolución Ciudadana, que es el partido del expresidente Correa, obtuvo el 32% y bastante atrás con el 23%, un candidato de derecha bastante desconocido, Daniel Noboa, un empresario con una fortuna, una de las más grandes del país. Y bueno, y ahora se va a una segunda vuelta donde si se une toda la derecha va a ser muy difícil para Luisa González, la candidata de Correa, poder ganar, ¿no? Se vienen tiempos difíciles. En Guatemala, porque los partidos que perdieron, la derecha que perdió, dice que va a utilizar todos los recursos jurídicos a su alcance para evitar que el nacido en Uruguay y ciudadano uruguayo, Bernardo Arévalo, asuma la presidencia de la República. Y en Ecuador, porque la segunda vuelta, repito, va a ser tremendamente compleja. Pero llamándose este artículo constitucional que le permitió al presidente adelantar las elecciones muerte cruzada, bueno, una muy triste coincidencia. La muerte y el miedo presidió las elecciones del Ecuador. Un candidato, Fernando Villavicencio, fue asesinado 11 días antes de las elecciones. Qué coincidencia rara. Era un candidato profundamente anticorrea,
y sin ninguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Naturalmente esto generó una cantidad de especulaciones, acusaron a Correa de haber tenido que ver con el atentado, etcétera, etcétera. La grieta se sigue agrandando en el Ecuador. Y así como recién Clarita se ponía nostálgica, yo comparto, me hizo recordar muchas cosas de mi juventud, mi primera juventud y de mi niñez y adolescencia, ¿no? Bueno, Ecuador pasa algo parecido. El Ecuador de hoy, un partido ingobernable, un partido sometido a la grieta a que ha sometido el neoliberalismo a todos aquellos países donde se ha reinstaurado, bueno, es el Ecuador que durante la década de los 80 supo ser tremendamente solidario con el Uruguay. En 1980 el presidente Jaime Roldós Aguilera funda la Asociación Latinoamericana para Derechos Humanos. Me hace el enorme honor, yo era muy joven, y me pone de vicepresidente de esta asociación. Él decía, si los organismos de derechos humanos tienen que ser apartidistas, los partidos y las organizaciones políticas, los exilios, tienen que tener su propia herramienta para trabajar por los derechos humanos. Pero luego vinieron otros presidentes de otros partidos, Osvaldo Huerta, Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado de la Democracia Cristiana, presidentes de todos los partidos, todos muy solidarios, sobre todo con el exilio uruguayo, con el exilio chileno, con el exilio argentino, que en el cono sur de América luchábamos por recuperar nuestras libertades. Es tremendo ver estos países a los que le debemos tanto, pero que además fueron vanguardia. Recuperaron la democracia en sus países unos cuantos años antes, por lo menos en Ecuador un lustro antes que en Uruguay. Y sin embargo, hoy están, bueno, haciendo juego con el otro país que analizábamos, debatiéndose entre Guatemala y Guatepeor. A mí me llama la atención que habiendo ganado las elecciones, un presidente que nació en nuestra tierra, fruto de la solidaridad que nuestra tierra le dio a su pueblo, que estaba en lucha contra la dictadura y que supieron retribuir tan bien, todavía no conozcamos de un telegrama, dice cualquier bobada Bolsonaro y sale una felicitación del presidente. Pero ahora que los países democráticos en Ecuador, en Guatemala, triunfan, avanzan, y uno de ellos nacido en el Uruguay, silencio sepulcral de la Cancillería, silencio absoluto del Poder Ejecutivo. Bueno, yo creo que en esta noche de la nostalgia, Clarita se puso un poco nostálgica con ese recuerdo que todos extrañamos, de aquel viejo Uruguay, donde, mira... Viejo Uruguay, no tan viejo. Bueno, pero, por ejemplo, yo me acuerdo... ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 70 ya. Ya llegaste, ya cruzaste la otra década. Pero mira, yo me acuerdo de niño que mi viejo tenía una rueda de truco que eran Paco Espínola, el escritor, Luis Pedro Bonavita, Suárez Neto y él. Eran los cuatro que se juntaban los sábados a jugar el truco. Después terminaron todos militando en la izquierda. Suárez Neto en la 1001, Paco Espínola se hizo comunista. Y me acuerdo, porque yo leía el libro para niños, el único libro para niños que escribió Paco, que era una joyita, Saltoncito. Lo tenía en mi mesa de luz. Entonces, para mí, ese hombre que iba a casa los sábados era el autor de Saltoncito. Y me acuerdo que un día llegó Paco Espínola y había ingresado al Partido Comunista. No a la izquierda, sino al Partido Comunista.
Y yo era muy niño, yo lo esperaba con el libro agarrado así para verlo con admiración. Y de repente me encuentro que mi viejo le dice, pero Paco, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Te fuiste con los comunistas. Y Paco le dice, no, Wilson, serenate un poco porque mirá que las cosas no son como vos crees, dice, no son como vos crees. ¿Vos crees que es un tema así de ir y decir, quiero ser comunista y te vas por la otra puerta siendo comunista? No, 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 no. Es un laburo chino, dice, tenés que salvar un examen. Y a mí me tocó una mesa, yo no entendía, después de grande me explicaron lo que quiso decir, ¿no? Dice, yo tenía una mesa que eran Julia Arévalo, el Ñato Rodríguez y Rodney Arismendi. Entonces Arismendi pensó y me dijo, Paco, hábleme de la teoría de la plusvalía. Y yo le dije, pero Rodney, a mí que me quemé las pestañas leyendo a Marx, me viene a preguntar a una tontería. No, no, Paco, no se ofenda. Y me puso sobresaliente. Después el Ñato Rodríguez me dijo, dictadura del proletariado. Y digo, ay, Ñato, me he pelado las pestañas leyendo a Lenin y me viene a preguntar una soncera de esa. No, don Paco, no se ofenda. Es un requisito. Y me puso sobresaliente. Pero Julia Arévalo dice, pensó, pensó, y de repente me miró y me dijo, viva los blancos. Y yo me paré y dije, viva los blancos, carajo. Y me puso regular deficiente. Bueno, y ahí se agotó la discusión, en un abrazo entre amigos, con una risa fuerte. Militaban en la misma lista del Partido Nacional, pero había un respeto, una tolerancia, porque en realidad más ser amigo es eso, querer y respetar al otro, y para respetarlo hay que respetar sobre todo cuando hay diferencias. Cuando se piensa igual, respetar no tiene ningún mérito. Bueno, estos son los recuerdos de lo que está pasando en la región, los recuerdos que uno tiene de más niño de lo que pasaba en el Uruguay, y ojalá que el año que viene, que ya cuando lleguen las fechas patrias, vamos a andar en plena campaña electoral, el país permita que sus ciudadanos elijan distintos caminos, pero no haya grieta, no haya enfrentamientos, no haya rupturas, no haya eso de fulano es despreciable porque no piensa como yo. ¿Quién se siente con autoridad para decir eso, no? ¿Quién se siente con autoridad para decir eso? Bueno, y con esto yo aprovecho entonces a todas las oyentes y los oyentes de Andares y a ti y a todo el equipo técnico ahí que son tan amables siempre. Un abrazo muy grande, feliz noche de la nostalgia y feliz Día de la Patria mañana. Gracias, Juan Raúl, un abrazo grande, nos encontramos jueves. Un abrazo. Un abrazo muy grande, hasta el jueves que viene. Hasta jueves.